letra E corresponde al género dramático. En este caso, por ejemplo, tengo égloga, entremés, leyenda, cuento. Tanto la leyenda como el cuento también vienen a ser parte de, en este caso, el género narrativo. ¿Ya? No vienen a ser composiciones poéticas. Una leyenda no está escrita en composición poética. Un cuento tampoco se escribe en forma de poesía. Entonces, dentro de la palabra égloga y dentro de la palabra entremés, la respuesta correcta o la palabra que continuaría con la serie verbal, en este caso viene a ser égloga, ¿sí? Égloga. Entonces marco aquí la letra A, ¿ya? Luego tengo yermo, baldío, páramo, estepa. En este caso estamos hablando de lugares, ¿sí? Lugares fértiles, ¿sí? Entonces acá nosotros dentro de las alternativas, por ejemplo, tenemos sequía, tenemos erial, tenemos edén, vergel y pantano, ¿sí? La respuesta correcta aquí en esta serie verbal sería la letra D, vergel, ¿correcto? En la 5 tengo las palabras mano, garrapata, tentáculo y puño. En este caso, el campo semántico vendría a ser extremidades de los seres vivos, ¿sí? O cosas que sirven para agarrar, para tomar algo. En este caso tengo como alternativas las palabras zancas, tengo la palabra pata, océano, garrapata, manipular. ¿Sí? Ahora, yo por ejemplo cuando digo mano, garra, tentáculo, puño, y cuando digo por ejemplo manipular, manipular no podría ser la respuesta, ¿sí? Porque manipular es la acción, manipular es el verbo, entonces descarto aquí la alternativa E, ¿ya? La palabra océano tampoco tiene una relación directa con la letra, con las alternativas, ¿sí? No tiene una relación directa con las palabras que se presentan en la serie verbal. A ver, por aquí nos dicen patas o pata. A ver, podría ser, ¿ya? Cuando digo, por ejemplo, garrapata, ¿sí? En este caso, garrapata viene a ser un animal, ¿no? Entonces tengo la palabra zancas y tengo la palabra pata. ¿Cuál de estas dos palabras vendría a ser la respuesta correcta? A ver, aquí, cuando nosotros hablamos de puño, cuando hablamos de tentáculo, cuando hablamos de mano, cuando hablamos de garra, hablamos de las extremidades superiores, ¿sí? De las extremidades superiores. Y nosotros cuando decimos pata, por ejemplo, la pata puede ser tanto una extremidad superior como inferior, ¿sí? ¿Qué cosa es una zanca? A ver, ¿quién me dice? ¿Han escuchado la palabra zanca? A ver, vamos a poner acá para que puedan entender qué cosa es una zanca. Mira, aquí nos dice, por ejemplo, la zanca es parte de la pata, ¿sí? Es parte, es una pierna larga y delgada. No sé si pueden observar ahí el significado de la palabra zanca. Entonces, es parte de la pata, es una pierna larga y delgada de una persona o de un animal. Entonces, podría ser acá la letra A o marcaríamos la letra B. ¿Cuál sería acá? Cuando nosotros decimos mano, garra, tentáculo, puño, hemos dicho que se refiere a las extremidades superiores, ¿no? En cambio acá nos dice que zanca es parte de la pata, pero acá debajo nos dice que es una pierna larga y delgada. Entonces se está refiriendo a las extremidades inferiores, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, simplemente decimos pata, o sea, directamente decimos pata, ¿sí? En este caso sería una palabra más general, ¿no? Entonces acá nosotros marcaríamos como respuesta la letra B, ¿sí? Muy bien lo que nos dijo Silvana, marcaríamos la letra B. En la 6 tengo piara, cardumen, enjambre. En este caso estoy hablando de un conjunto de animales. Acuérdense que piara es un conjunto de cerdos, el cardumen es un conjunto de peces y el enjambre
es un conjunto de abejas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Tengo las palabras boyada, cordillera, alameda, pandilla, familia. Las 5 palabras que están aquí como alternativas se refieren a un grupo, a un conjunto, ¿sí? Pero para yo poder resolver esta serie verbal, en este caso tengo que irme directamente al contexto, ¿sí? Directamente al contexto del cual yo estoy hablando. Entonces acá, si yo estoy diciendo piara, cardumen, enjambre, estoy hablando de animales. La respuesta más correcta, la respuesta más adecuada, más cercana, también tendría que ser acerca de un grupo de animales, ¿no? Y dentro de las alternativas, el grupo de animales encontramos en la palabra boyada, ¿no? Boyada es un conjunto de bueyes, ¿sí? De singular de la palabra buey, ¿sí? Cuando hablamos de un buey. Un conjunto de bueyes forma entonces una boyada. Entonces acá la palabra de la alternativa A es la que completa correctamente la serie verbal, ¿no? En las 7 tengo nitrógeno, oxígeno, neón, metano. En este caso estamos hablando de elementos químicos que se encuentran en el medio ambiente, que se encuentran al aire libre, ¿sí? El aire, por ejemplo, contiene nitrógeno, contiene oxígeno, contiene neón, contiene metano. Y dentro de las alternativas tengo cobre, plata, helio, ionosfera y gas, ¿sí? En este caso, la respuesta correcta vendría a ser helio. El helio también es un gas presente dentro de nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces aquí marcamos como respuesta la letra C. Aquí en la 8 no hay alternativas, vamos a pasar esto de acá. En la 9 nos vamos a pasar directamente a la 9. La 9 nos dice charlar, platicar, departir. En este caso hablamos de palabras que son sinónimos también. Sinónimos de la palabra conversar, de la palabra hablar, platicar, ¿no? Mantener un diálogo con otra persona acerca de un determinado tema. En este caso tengo las palabras confabular, tengo conversar, florear, parlar o cuchichear. En este caso la palabra que completa la serie verbal correctamente vendría a ser la palabra conversar, ¿sí? Conversar. Conversar es dialogar, dialogar es platicar, ¿sí? Platicar es departir, charlar. Entonces aquí podría marcar la letra B, ¿no? Ahora, la letra D podría ser también, pero conversar es un poco más exacto, ¿no? Y cuchichear también es como conversar con otra persona, pero tiene que ver directamente más con el chisme, como tratar de hablar a escondidas, ¿no? Entonces acá, si nosotros vemos cuál de las respuestas es más exacta, diríamos que la palabra conversar es la que completa la serie correctamente, ¿sí? Vamos a ver acá, subimos nuevamente en la 10. En la 10 tengo las palabras nueva, creciente y menguante, ¿sí? En este caso hablamos de una serie verbal que contiene nombres de la luna, ¿sí? Existe la luna nueva, existe la luna creciente y existe la luna menguante, ¿sí? Asimismo existe lo que es la luna llena. Entonces aquí subrayo la alternativa B, que es la que completa la serie correctamente, ¿sí? Luego tengo en la 11, tengo las palabras mentor, guía, maestro, profesor. En este caso estoy hablando de sinónimos también, ¿sí? Estoy hablando de una persona que instruye, una persona que enseña, una persona que profesa la enseñanza, que instruye, que indica a otra persona cómo aprender, ¿sí? Y si yo miro en las alternativas, tengo las palabras discípulo, doctrinario, disciplina, ayo y lacayo, ¿sí? En este caso digo que
la palabra que completa correctamente la serie es ayo. ¿Qué cosa es un ayo? Un ayo es un maestro, ¿sí? Un maestro. Pues. Ayo, por ejemplo, es una palabra que se menciona en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Cuando decían que Jesús es el ayo, o sea, que Jesús era el maestro, ¿sí? Era la persona que instruía a los demás, ¿ya? Entonces, tiene un significado más religioso, pero también, si lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, también nos referimos a una persona que enseña a los demás, que instruye a los demás, ¿sí? Entonces, ayo también es sinónimo de maestro o de profesor. La número 12, en este caso, nos dice El Cairo, Londres y Lisboa. ¿Sí? Estamos hablando de una serie verbal que contiene el nombre de capitales del mundo. ¿Sí? En este caso, son capitales de países que se encuentran, Londres y Lisboa son Europa, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? Tengo Guadalajara, tengo Sao Paulo, Valparaíso, Las Vegas y Ottawa. Estamos hablando de capitales del mundo. Guadalajara es una ciudad que se ubica en México, pero no es la capital. ¿no? La capital de México es el Distrito Federal. ¿no? Sao Paulo tampoco es capital de Brasil, es una ciudad de Brasil, pero no es la capital. Valparaíso se ubica en Chile, ¿sí? Las Vegas en Estados Unidos y Ottawa en Canadá, pero Ottawa sí es la capital. Entonces acá la alternativa correcta vendría a ser la letra E, ¿sí? La palabra que continúa la serie verbal. Luego en la 13 tengo la palabra leche, queso, néctar y miel. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí vamos a establecer una serie verbal de materia prima a producto. ¿sí? Y vamos a relacionar aquí la palabra leche con la palabra queso. ¿sí? Ahí se forma una relación. Y luego del néctar vamos a relacionar con la palabra miel. ¿no? ¿Y cómo vamos a relacionar esto? Vamos a decir que la leche es una materia prima de la cual nosotros si la procesamos o sea, queremos realizar un producto a partir de ello, como producto de la leche podemos obtener el queso. ¿sí? Entonces acá la relación sería materia prima-producto. ¿no? O el néctar cuando es procesado se convierte en miel. ¿ya? En este caso diría, del petróleo sale la gasolina, del cuero sale el calzado, del caucho sale el neumático, de la fresa sale la mermelada o del abono sale los fertilizantes. A ver, en este caso nosotros vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ¿del petróleo sale la gasolina? No. ¿ya? Entonces descarto acá la. ¿Del cuero sale el calzado? Sí, podría ser. ¿ya? Podría ser como respuesta a la letra B. Del caucho sale el neumático. Los neumáticos son las llantas, por ejemplo. También podría ser. De la fresa sale la mermelada. También podría ser, pero la fresa no es un alimento fijo dentro de la mermelada, no es el único alimento que se puede producir mermelada. ¿ya? Y del abono sale fertilizantes también. ¿ya? En este caso, nosotros estamos hablando de alimentos, ¿no? Si tú te fijas, leche, queso es alimento, néctar, miel, también estás hablando de alimentos, ¿sí? Porque la miel también se consume. Entonces acá, como respuesta, podríamos marcar la letra D. ¿sí? De la fresa sale la mermelada. Aclarando que no necesariamente fresa es una palabra que es única para poder producir mermelada, porque la mermelada se puede producir de otros frutos también. ¿sí? Pero como mantiene la misma relación semántica, ¿sí? la misma naturaleza de las palabras que están en el encabezado, marcamos la letra D. Porque es una respuesta válida igual. O sea, puedo decir que de la fresa sale la mermelada, así como de la leche sale el queso, o del néctar se produce la miel. Entonces acá
la respuesta correcta vendría a ser la letra D. Si no estuviese la D, ahí podríamos descartar entre la D y la C y la D, ¿ya? Pero la D es la respuesta más cercana a lo que nosotros podemos referirnos, ¿ya? En la 14 me dice, ¿qué palabra no corresponde a la serie verbal? Tengo la palabra palidez, shock, vaído, efervescencia, estupefacción, ¿sí? En este caso yo tengo que analizar las 5 palabras que están acá, ¿sí? Y tengo que ver cuál de ellas no es aquella que corresponde a la serie verbal, ¿sí? La efervescencia es como la alegría, como el entusiasmo, ¿no? La palidez es como el desánimo, el no querer hacer nada, como que pasó algo y ya te desanimó. La estupefacción también es como quedarte sorprendido, quedarte quieto ante algo. Shock también es una palabra, bueno, no es de nuestro idioma, pero se refiere a algo como que te ha producido un impacto, un asombro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la palabra vaído también es parecida, ¿sí?, a la palabra shock, pero vamos a ver acá, para que ustedes puedan aclarar en este caso. Mira, el vaído es la pérdida breve del sentido, dice, ¿no? O sea, es, como te digo, es parecido a la palabra shock. Entonces acá diría que shock y vaído son sinónimos, ¿no? Y el shock y vaído, en este caso, tienen que ver con la palidez, ¿sí? Tienen que ver con el asombro y también tienen que ver con la estupefacción. Entonces, la palabra que no tiene el mismo significado que estas otras vendría a ser la palabra, en este caso, efervescencia. Tendría que subrayar la palabra efervescencia, ¿sí? Es la palabra que no guarda relación directa, en este caso vendría a ser todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. En la 15 tengo las palabras cáncer, muerte, terremoto y destrucción, ¿sí? En este caso nosotros vamos a agrupar las palabras de dos en dos, ¿sí? Vamos a decir que cáncer va a ser una palabra que se va a relacionar con la palabra muerte, ¿sí? Y terremoto se va a relacionar con la palabra destrucción. Entonces, las dos palabras que tienen que completar aquí también tienen que tener una relación directa, pero primero, para poder marcar la respuesta, tengo que darme qué tipo de relación tienen aquí, ¿no? Cuando yo digo cáncer, muerte, por ejemplo, el cáncer, perdón, es algo que se produce antes de la muerte, es una causa de la muerte. Puede ser una causa de la muerte, ¿sí? Así como el terremoto puede ser una causa de la destrucción. Entonces acá yo podría ir verificando lo siguiente, ¿no? Digo, la explosión es una causa de la sordera, el golpe es una causa del hematoma, tengo la chanza son las bromas son una causa de la carcajada, ¿sí? La sorpresa es una causa del asombro, o el suicidio es una causa de la decepción. Cuando yo digo suicidio es una causa, el suicidio no puede ser una causa, el suicidio viene a ser lo contrario, viene a ser el resultado. Entonces acá descarto la letra E, ¿ya? Cuando digo sorpresa, asombro, en este caso estoy hablando de sinónimos, son palabras que comparten el mismo significado, tampoco podría ser ahí, ¿ya? Cuando digo chanza, carcajada, la chanza es una broma produce carcajadas, podría ser, ¿ya? Cuando digo golpe, un golpe produce un hematoma son, por ejemplo, los moretones, ¿sí?, que te puede producir cuando tú te golpeas, ¿no? Entonces, sí puede ser como respuesta. La explosión es una causa de la sordera, no necesariamente, ¿ya? La sordera no se produce solamente por una explosión. Entonces acá, dentro de la alternativa B y la alternativa C, la respuesta correcta vendría a ser la B, ¿sí? Golpe, hematoma. El golpe produce un hematoma, ¿sí? Produce un moretón cuando es un golpe, ¿sí? En cambio, la chanza y carcajada es como más
una relación de intensidad. No es como de causa-efecto, sino es más de intensidad. ¿Ya? Como que la carcajada es una risa fuerte y chanza también es como reírte, pero o sea, por una broma sencilla, ¿no? Entonces acá la alternativa correcta vendría a ser la letra B. Golpe, hematoma, relación de causa-efecto. En la 15 estamos marcando por causa-efecto. Luego tengo en la 16 que me dice qué término puede ser excluido de la siguiente serie verbal. Entonces tengo que trabajar de la misma manera como he trabajado en la número 14, ¿no? O sea, quitar el término que no corresponde o no guarda ninguna relación con las demás, ¿no? Y tengo como alternativas las palabras Pitágoras, Dalton, Chocano, Einstein y Rutherford, ¿sí? En este caso estoy hablando de figuras de la ciencia, ¿sí? Figuras de la ciencia. ¿Y cuál de ellos no fue una figura de la ciencia? En este caso vamos a descartar al señor Chocano, ¿sí? Chocano fue un escritor peruano, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de escritor, hablamos de literatura. La literatura es un arte, no es una ciencia, ¿sí? En cambio, Einstein, Pitágoras, Dalton y Rutherford tienen que ver directamente con la ciencia, ¿sí? Chocano no, Chocano fue un literato, fue un escritor, ¿sí? Y cuando hablamos de literatura no hablamos de la ciencia porque la literatura no es una ciencia, la literatura es un arte, ¿sí? Entonces acá la palabra que se va, el término que se va viene a ser chocano. Alternativa C. Luego, en la 17, en la última pregunta, me dice, en virtud del concepto reo, ¿cuál sería la serie verbal más coherente? Tengo la palabra cárcel, acusado, policía. Tengo condena, billete, arrepentimiento. Luego me dice guardia, delito, arrepentimiento, delincuente, procesado, culpable, o norma, condena, asesinato. ¿Cuál sería la serie verbal que tiene que ver directamente con la palabra reo? A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta más correcta? Cuando digo reo me refiero a una persona, ¿no? Una persona que está cumpliendo una condena dentro de una cárcel por alguna acción incorrecta que ha realizado, ¿no? Entonces acá cuando digo cárcel, acusado, policía, podría ser condena, grillete, arrepentimiento. Aquí por la palabra arrepentimiento vamos a descartar directamente, ¿sí? Vamos a descartar la D, vamos a descartar la C, ¿sí? Norma, condena, asesinato, norma, no. Ya. Mi duda sería entre la A y la C. Pero fíjate que en la A menciona la palabra policía, ¿no? O sea, la policía tiene que ver con el reo, pero si yo me fijo en la serie verbal que está en la D, digo, un reo es un delincuente, sí. Un reo tiene que ser procesado, sí. Una persona que está presa porque es culpable. Entonces acá sí, la respuesta correcta vendría a ser la letra D. Entonces tendría que subrayar la D. La D es una serie verbal que guarda relación directa con la palabra reo. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenían que resolver la práctica que se había dejado como tarea para su casa. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, todo está bien. Bien, vamos a entonces a cerrar esto. Y vamos a ver acá. A ver, entonces acá, si no hay ninguna pregunta, vamos a desarrollar este tema. Y luego vamos a ver unos videos y desarrollar las prácticas también hasta donde alcancemos. A ver, un ratito, ¿eh?
Bien, ahí se puede visualizar la diapositiva, ¿verdad? Sí, ya está. A ver, entonces, el día de hoy vamos a explicar un tema más de razonamiento verbal, ¿sí? Parte de nuestro curso de comunicación, y vamos a hablar acerca de las analogías verbales, ¿sí? En primer lugar, nosotros vamos a explicar qué cosas son las analogías. También vamos a explicar cuál es su importancia dentro del curso de comunicación, para qué se estudian las analogías. Vamos a ver qué relaciones analógicas existen, ¿sí? Cómo es la estructura, cómo está conformado un ejercicio de analogías, ¿sí? Y cómo es que se resuelve este tipo de ejercicios, qué procedimientos se siguen, qué procedimientos se tienen que realizar para poder resolver correctamente este tipo de ejercicios de razonamiento verbal que corresponden a este tema, que son las analogías. En primer lugar, nosotros vamos a decir lo siguiente. Cuando hablamos de analogía, hablamos de una comparación, ¿ya? Ese es el primer concepto que ustedes tienen que tener en claro. Cuando hablamos de analogía, analogía tiene que ver con comparar, ¿sí? Con el verbo comparar. Nos dice acá, por ejemplo, que la analogía es una relación que se va a establecer entre dos palabras, pero es una relación de semejanza, ¿sí? Una relación de semejanza entre dos cosas que son distintas, que son diferentes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fíjate a la mano derecha, tienes un ejemplo, ¿no? Que te dice, tijeras es a papel, como serrucho es a madera, ¿no? En este caso yo estoy estableciendo una relación entre estas cuatro palabras, ¿no? Y, por ejemplo, una analogía se va a presentar de esta manera. Te lo voy a poner al chat, ¿ya? Por ejemplo, así. Cuando nosotros escribimos analogías, trabajamos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, las analogías se pueden escribir así. Se dice, ¿no? Esos dos puntos, esos 4 puntos que yo estoy colocando en el chat, se leen de la misma manera como está aquí en la diapositiva a la mano derecha, ¿no? Tijeras es a. Esos 2 puntitos se leen como es a, ¿sí? Tijeras es a papel, como, también se puede decir así como, serrucho es a madera, ¿no? Entonces acá yo digo, ¿no? Que las tijeras se relacionan con el papel y el serrucho se relaciona con la madera, ¿sí? Entonces tengo que establecer una relación. ¿Y cuál sería la relación? La relación sería la siguiente, ¿no? Cuando digo tijeras o serrucho me refiero a un objeto, ¿sí? Un objeto, y el papel o la madera vendrían a ser el lugar de aplicación, ¿no? Entonces diría, por ejemplo, las tijeras me sirven para cortar papel, ¿no? Así como el serrucho me sirve para cortar madera. Entonces tienen la misma relación, la misma utilidad, entonces se forma una analogía, ¿sí? El número de analogías es infinito, yo puedo realizar más comparaciones, ¿sí? Puedo seguir creando analogías, por eso que me dice el número de analogías es infinito, y por lo tanto el razonar es distinto en cada tipo, ¿no? O sea que depende de la persona cuánta capacidad tiene para poder desarrollar más grupos de palabras que tengan la misma relación, ¿no? Las analogías son un tipo de prueba que se caracterizan por su estructura y no por su contenido, ¿no? O sea, cuando digo que se caracterizan por su estructura, por ejemplo, ahí en el chat yo te he colocado cómo se presenta una analogía, entonces de esa manera tú te puedes dar cuenta a qué se refiere, ¿sí? Las analogías, por ejemplo, son un tema que se toman en los exámenes de admisión, ¿sí? En los exámenes de admisión, cuando tú quieres postular a la universidad, por ejemplo, cuando quieres postular al instituto, en la capacidad verbal o en la aptitud verbal te toman este tema, ¿no? Entonces es importante saber cómo desarrollarlos y cómo llegar a la respuesta correcta, ¿no?
Aquí luego tenemos algunos ejemplos de analogías, ¿sí? Tú puedes observar estos 5 ejemplos y es así como tú puedes ir estableciendo una relación entre esas palabras, ¿sí? Tienes que ir leyendo alternativa por alternativa y darte cuenta qué relación mantiene una palabra con la otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice aleta es a pez, como brazo es a humano, ¿sí? La relación en este caso sería de parte todo, ¿no? La aleta es parte del pez, la aleta es parte del cuerpo del pez, así como el brazo es parte del ser humano. El brazo es parte del cuerpo del ser humano, ¿no? Entonces se ha establecido una relación de parte todo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo digo aleta, aleta es a pez como brazo es humano, por ejemplo, cuando digo aleta se refiere a una extremidad del pez, ¿sí? Así como el brazo también se refiere a una extremidad, ¿sí? El brazo es una extremidad de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que tiene la misma relación, ¿no? Se está estableciendo una relación de semejanza, entonces, ¿no? Como justamente vimos en la diapositiva anterior, que las analogías son relaciones de semejanzas o cosas en común, ¿sí? Entre grupos de palabras que mantienen alguna relación en común. Luego te dice manzana es a árbol, ¿sí? Como hijo es a padre. En este caso sería, por ejemplo, a ver, manzana fruto, ¿no? Digo, la manzana es producto de un árbol, el hijo es producto de un padre, ¿no? Entonces ahí tiene la misma relación analógica. Estoy comparando de la misma manera, de la misma forma, ¿no? Cuando digo león es a selva, como tiburón es a mar, en este caso digo que el león vive en la selva, el león habita en la selva, así como el tiburón vive en el mar. El tiburón habita en el mar. Entonces, digo que la relación analógica en este caso es de animal-hábitat, ¿no? O animal-lugar. Entonces digo que el animal vive en la selva, lugar hábitat, relación de animal-hábitat, así como tiburón es a mar, ¿no? El tiburón viene a ser el animal y el mar viene a ser el hábitat, el lugar donde habita este tipo de animales. Luego tengo en la siguiente analogía, zapatos es a pie, como guante es a mano, ¿no? Entonces aquí la relación sería de objeto, parte del cuerpo, ¿no? O diría también objeto y sería parte del cuerpo donde se usa, ¿no? Por ejemplo, el zapato lo usamos para cubrir nuestro pie, así como el guante se puede usar para cubrir nuestra mano, ¿no? Entonces la relación es que en este caso estoy hablando de vestimentas, ¿sí? Vestimentas y partes del cuerpo, ¿no? O vestimenta de extremidades, por ejemplo. Entonces ahí se establece una relación analógica. Luego dice luna es a noche, como sol es a día, ¿no? La luna sale de noche, así como el sol sale de día, ¿no? Entonces se establece una relación analógica, ¿sí? Ahí podría ser, por ejemplo, de astro, tiempo, ¿no? Tiempo de aparición, por ejemplo, ¿no? En este caso el astro vendría a ser la luna y el tiempo de aparición vendría a ser la noche. El astro vendría a ser el sol y el tiempo de aparición vendría a ser el día, ¿sí? Entonces relación de astro, momento de aparición. Ahora, nosotros cuando vamos a estudiar analogías, hemos dicho que se va a trabajar a través de se va a trabajar a través de relaciones, ¿sí? Estas relaciones pueden ser de distintos tipos, ¿ya? Hay dos tipos de clasificación al momento de establecer las relaciones analógicas. Uno es estableciendo las relaciones básicas, ¿sí? Tiene que ver con el tipo, y el otro también, la otra clasificación va a ser con respecto a la estructura, ¿sí?
Primero vamos a ver según el tipo. Según el tipo, nosotros vamos a hablar de relaciones de sinonimia, su mismo nombre lo dice, son sinónimos, son analogías que se forman a partir de los sinónimos, y también vamos a encontrar las analogías de relación de antonimia, ¿no? Palabras contrarias, palabras opuestas, palabras diferentes. Y luego vamos a encontrar las relaciones analógicas, que en este caso tienen que ver con el tipo de relación lógica, ¿no? Aquí vamos a encontrar un montón de tipos. Vamos a encontrar, por ejemplo, analogías de parte-todo, analogía de materia prima-producto, analogía de elemento conjunto. Vamos a hablar de analogías de característica, analogías de especie-género, etcétera, ¿sí? Vamos a encontrar de diversos tipos, diversas clasificaciones. Y la otra forma de analogía, el otro tipo de analogías, nosotros lo vamos a clasificar según su estructura. Cuando decimos que se va a clasificar según su estructura, es cómo se presenta el ejercicio, ¿sí? De qué forma, de qué manera, cómo está compuesto, cómo está elaborado, ¿no? Y ahí vamos a hablar nosotros de analogías continuas, vamos a hablar también acerca de analogías alternas, y también vamos a hablar de analogías incompletas. Esto vamos a ir explicando en la siguiente diapositiva para que puedan entender, puedan comprender. A ver, cuando decimos relaciones básicas, acá el primer tipo de clasificación que nosotros encontramos en las analogías, vamos a decir que existen diversos tipos de analogías con respecto a relaciones básicas, ¿sí? Vamos a decir que existen analogías de antonimia, ¿no? Así como también analogías de sinonimia, que hace un rato nosotros hemos dicho. Existen también analogías de función, ¿sí? Función de acuerdo a la utilidad que nosotros le damos a algo. También existen analogías de especie-género. En este caso tiene que ver con una clasificación, ¿sí? Que va de menos a más, ¿no? O de una clasificación específica a una clasificación general. Y también hablamos de analogías de característica, tiene que ver con las cualidades, ¿sí? Con las cualidades de un objeto, ¿sí? Y también hablamos de analogías de causa-efecto, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué se refiere cada uno y vamos a ver los ejemplos también para poder entender. Por ejemplo, si yo quiero mencionar una analogía de antonimia, estoy hablando de analogías donde se va a presentar palabras que son antónimos. Entonces digo, ¿no? Por ejemplo, cerca es a lejos, como rápido es a despacio, ¿no? Entonces fíjate que la relación analógica se ha formado ahí. Cerca es antónimo de lejos, es lo contrario de lejos, así como de la misma forma que rápido es antónimo de la palabra despacio, ¿no? Entonces ahí se ha formado una relación analógica de antonimia a partir de significados opuestos, de palabras que comparten significados contrarios. Luego tengo las analogías de función. Las analogías de función tienen que ver con la utilidad que yo le doy a un determinado objeto. O sea, me pregunto, ¿para qué sirve? ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dice lo siguiente en el ejemplo. Los botones son al abrigo como los cordones son al zapato, ¿no? En este caso voy a decir lo siguiente. Voy a decir que un abrigo necesita de botones, ¿sí? Para poder cumplir su función, su utilidad, así como el zapato necesita de los cordones también para cumplir su función o su utilidad, ¿no? Y en este caso, tanto el abrigo como el zapato, por ejemplo, son objetos que me sirven para cubrir partes del cuerpo, ¿no? En este caso, cuando digo abrigo, estoy hablando de, por ejemplo, una chompa o un saco, por ejemplo, ¿sí? Que te sirve para cubrir la parte superior del cuerpo, y los zapatos para los pies, ¿no? Y los botones son parte de un abrigo y los cordones son parte del zapato, ¿sí? Entonces ahí se está estableciendo una relación analógica de función.
Luego tengo las relaciones analógicas de especie-género. ¿Sí? Aquí la clasificación va a ir de menos a más, ¿sí? De algo específico a algo general, ¿no? Por ejemplo, cuando digo cucaracha es a insecto, como rosa es a flor, ¿no? La cucaracha vendría a ser la especie y el género vendría a ser insecto, ¿no? En este caso cumple entonces la relación de especie-género. Así como rosa es a flor. La rosa vendría a ser la especie y flor vendría a ser el género, ¿no? O sea, diría, la cucaracha es un tipo de insecto, así como la rosa es un tipo de flor, ¿no? Entonces, quiere decir de que hay más variedades de insectos, hay más variedades de flores, ¿no? Porque estamos trabajando con género, ¿sí? Entonces, las relaciones analógicas de especie-género van de una clasificación menor de algo específico a algo más general, ¿sí? Algo más general. Luego tengo las analogías de característica, ¿sí? Las analogías de característica tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con el tamaño, tienen que ver con la forma, tienen que ver con el color, tienen que ver con cualquier característica que se pueda visualizar o sentir, ¿sí? A través de nuestro sentido, ¿no? Que puede ser el gusto, el tacto, etc. Por ejemplo, aquí nos dice el azúcar es a dulce como la sal es a salado. En este caso estoy hablando de un objeto, de un alimento y su característica, ¿no? El azúcar tiene como característica principal su sabor dulce, ¿sí? Mientras que la sal tiene como característica principal su sabor salado, ¿no? Entonces acá se ha formado una analogía a través de las características. Luego tengo la relación básica de causa-efecto. La causa viene a ser el motivo, ¿sí? Viene a ser el antecedente por el cual se realiza algo, y el efecto viene a ser el resultado, ¿sí? El efecto viene a ser el resultado. Por ejemplo, nos dice acá, perseguir es a capturar, como buscar es a encontrar, ¿no? Yo persigo a alguien para poder capturarlo, ¿no? O sea, hay un antes y un después, hay una causa y un efecto, ¿sí? Y yo busco a alguien para encontrar, igualito, de la misma manera. Hay un antes y hay un después. Hay una causa, un motivo y hay un resultado, un efecto. Esto con respecto a las relaciones básicas. Pero también nosotros habíamos dicho en la diapositiva anterior es que existen analogías verbales que son continuas, analogías verbales que son alternas y analogías verbales que son incompletas, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas, vamos a explicar a qué se refiere esta clasificación y vamos a ver los ejemplos también para que puedan comprender y puedan entender, ¿ya? Dentro de las analogías verbales continuas, que es un tipo de analogías, en este caso ya no nos vamos a basar en los significados mucho, sino nos vamos a ver más con la estructura, cómo está presentado el ejercicio en este caso de analogía. Nos dice acá, en este ejercicio nos encontramos con una pareja de palabras. Cuando hablamos de analogía siempre hablamos de pareja de palabras que están relacionadas unas con otras, ¿sí? En este ejercicio nos encontramos con una pareja de palabras relacionadas de alguna manera y con otra palabra, ¿no? En las respuestas nosotros tenemos que encontrar otra palabra que unida, mira, una palabra que unida a la última forme una pareja que guarde la misma relación que la primera. Si la primera pareja consta de dos sinónimos, la segunda tendrá que estar formada también por dos sinónimos, ¿no? O sea, quiere decir de que aquí me van a presentar de la siguiente manera los ejercicios. Fíjate que en una analogía continua, yo te voy a presentar un grupo de palabras, pero a las cuales yo necesito continuar la serie, necesito completar y continuar la analogía, ¿no? Por ejemplo, en la número 1 te dice ineptitud es a torpeza, ¿sí? Ineptitud es a torpeza. ¿Cómo?
igualdad es A. Entonces, yo me doy cuenta que tengo que continuar esta analogía, ¿sí? Pero eso se llama analogía continua. Tengo que continuar, tengo que seguir, tengo que buscar cuál es la palabra que completa, en este caso, la analogía correctamente, ¿no? Y yo tengo que trabajar, en este caso, la analogía. Me decía en la diapositiva anterior que tengo que hacer lo siguiente. Si la primera pareja consta de dos sinónimos, la segunda tendrá que estar formada también por dos sinónimos. O sea que la primera relación que yo establezca tiene que ser la misma relación también que yo haga en la segunda pareja de palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ineptitud es a torpeza, ¿sí? En este caso estoy hablando de palabras que son sinónimos, ¿no? La ineptitud tiene que ver con la torpeza, ¿no? Torpe, la palabra torpe, ¿no? Ineptitud, o sea, que no puede realizar algo, ¿sí? Que no es capaz de realizar algo. Entonces, estoy diciendo que ineptitud es sinónimo de la palabra torpeza. Así como me dice igualdad es A. Tendría que buscar una palabra que guarde relación directa con la palabra igualdad. Y si yo me fijo en las alternativas, me dice paridad, desequilibrio, ¿sí? Me dice desnivel y me dice coherencia. Entonces aquí la respuesta correcta, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí en la 1? Un sinónimo de la palabra igualdad, ¿cuál sería? ¿Igualdad sería lo mismo que desequilibrio? ¿Igualdad sería lo mismo que un desnivel? ¿Igualdad sería lo mismo que coherencia o que paridad? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿La A o la D? A ver, ¿quién me dice? A ver, aquí yo tendría que decir, ¿no? Igualdad es sinónimo de paridad, ¿sí? Paridad. La paridad se refiere a la semejanza exacta entre dos cosas. La igualdad se refiere a la semejanza exacta entre dos cosas. Entonces, la respuesta correcta aquí sería la alternativa A, ¿sí? Alternativa A sería paridad. Ineptitud, esa torpeza, como igualdad es esa paridad. Entonces, fíjense ahí que se ha formado una analogía continua, ¿sí? Una analogía continua. De la misma manera se trabaja en la número 2, cuando digo lavar es a ensuciar, como participación es A. En este caso, yo tendría que ver qué relación hay entre las palabras lavar y la palabra ensuciar, ¿no? Lavar, ensuciar son dos palabras contrarias, dos palabras que comparten significados opuestos, ¿no? Entonces digo que lavar es antónimo de ensuciar. Como participación tendría que buscar un antónimo también de la palabra participación para poder darme cuenta cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Y si yo veo las alternativas, me dice implicación, tengo la palabra asociación, tengo intervención, inhibición. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? La respuesta correcta vendría a ser la palabra, a ver, lo contrario a participar. Participar es como mantenerte activo, ¿no? Ser constante en la acción de algo. Lo contrario, ¿qué sería? Lo contrario sería no participar, no estar metido en algo, no ser partícipe, no realizar acciones, o sea, quedarte quieto, quedarte en una actitud que no es activa, ¿sí? Que no es activa. Entonces aquí, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La respuesta correcta sería la alternativa D, inhibición, ¿no? Cuando tú estás inhibido es porque no quieres hacer algo, no quieres mostrarte ante los demás, no quieres ser partícipe de algo. Te inhibes, te cohibes, no quieres llevar a cabo algo, ¿sí? Entonces prefieres evitarlo, prefieres mantenerte al margen. La respuesta correcta entonces en el número 2
vendría a ser la alternativa D, inhibición. Luego tengo, en la 3 me dice verde es a hierba, como amarillo es a. En este caso, la serie verbal ya es un poco más sencilla porque tengo que relacionar la palabra verde con la palabra hierba. Verde es a hierba. En este caso, estoy hablando de una característica, ¿sí? Toda hierba siempre va a tener la característica de ser verde, ¿no? Entonces tendría que buscar qué objeto o qué elemento tiene como característica el color amarillo. Y dentro de las alternativas tengo papel, plátano, árbol y libro. La respuesta correcta aquí vendría a ser la letra B, ¿sí? La letra B. Entonces la serie verbal quedaría verde es a hierba, como amarillo es a plátano. Respuesta a la alternativa B, ¿no? Entonces, hablamos de series verbales continuas, ¿sí? Porque yo he establecido una relación de una pareja de palabras, ¿sí? Y he completado o he formado otra pareja de palabras más, ¿sí? Entonces, fíjate, es continua porque sigue uno tras otro. Ineptitud, torpeza, y he formado uno, sigo con igualdad, paridad, ¿sí? Paridad. Entonces, ahí se ha formado algo continuo. Luego tengo las analogías verbales alternas. Fíjense que acá nos dice lo siguiente, que la estructura es la misma que lo que hemos visto hace un rato, pero van a cambiar las palabras que se relacionan entre sí, ¿no? En este caso, la relación se establece entre la primera palabra de cada pareja, por una parte, y entre la segunda palabra de la primera pareja y la solución por la otra, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Fíjate que acá nosotros vamos a ver ejemplos de analogías alternas, ¿sí? Analogías alternas. O sea que vamos a alternar, no vamos a relacionar la primera con la segunda palabra, sino que vamos a alternar. Entonces vamos a relacionar la primera palabra, por ejemplo, con la tercera, ¿sí? Y la segunda palabra se va a relacionar con la alternativa, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, que me dice alabanza es a temor. Alabanza es a temor, como loa es a. Entonces tendría que decir lo siguiente. ¿Cómo es que se resuelve un ejercicio de analogía alterna? Se hace lo siguiente, mira. Aquí yo voy a relacionar la palabra alabanza y loa, ¿sí? Voy a establecer una relación entre estas dos palabras, entre alabanza y loa. Entonces me quedaría la palabra temor y yo tendría que relacionar la palabra temor con una de las alternativas que están, en este caso, dentro de la A, B, C y D, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? A ver, vamos a ver, mira. Fíjate que tengo ahí en la alternativa A, tengo alabanza, en la alternativa B, tengo la palabra aprobación, en la letra C tengo la palabra respeto, en la letra D tengo la palabra educación. A ver, vamos a modificar esto para que puedan entender las respuestas. Y vamos a ver acá. Por ejemplo, vamos a trabajar así, mira. Dice acá, alabanza. Vamos a relacionar alabanza con la palabra loa, ¿sí? Ahí ya he establecido una relación analógica alterna. Estoy alternando, no estoy relacionando directamente la palabra alabanza con temor, sino que estoy estableciendo una relación entre alabanza con la palabra subsiguiente, ¿sí? En este caso sería loa. Entonces tengo que relacionar la palabra temor, ¿sí? La palabra temor con la palabra subsiguiente, que vendría a ser las que están en las alternativas, ¿no? Y tendría que decir lo siguiente. Mira, por ejemplo, acá yo digo alabanza y loa, alabanza y loa
son sinónimos, ¿sí? Son palabras que comparten el mismo significado. Entonces, la solución tendrá que ser un sinónimo de temor, ¿sí? Tendría que buscar una palabra que sea sinónimo de temor. Y si yo me fijo dentro de las palabras que están como alternativas, la más cercana a ser un sinónimo de la palabra temor, en este caso vendría a ser la palabra respeto, ¿sí? Entonces aquí marcaría como respuesta correcta la letra C. Diría, alabanza es a temor, como loa es a respeto, ¿no? Yo establezco mi relación analógica diciendo que alabanza es sinónimo de loa, así como temor es sinónimo de respeto, ¿sí? Entonces marco como respuesta la letra C. Luego me dice acá en el número 2, alto es a deporte, como bajo es a. Yo tendría que buscar cuál de ellas viene a ser la respuesta correcta aquí. A ver, diría lo siguiente, trabajaría de la misma manera, ¿ya? En este caso diría que alto, voy a alternar, ¿ah? Alto va a tener que relacionarse directamente con la palabra bajo, mientras que deporte va a tener que relacionarse con una de las alternativas, ¿sí? Y para poder yo dar con la respuesta correcta, vamos a decir lo siguiente. En la parte de abajo, donde está la solución, vamos a decir alto, la palabra alto y la palabra bajo son antónimos. Ya establecí una relación ahí, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar un antónimo de la palabra deporte para poder ubicar cuál de ellas es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces acá busco dentro de las palabras que están aquí, cuál de estas 4 vendrían a ser antónimo de la palabra deporte. Diría, natación es antónimo de deporte, inactividad es antónimo de deporte, actividad es antónimo de deporte, o tranquilidad es antónimo de deporte. En este caso, cuando yo digo deporte, el deporte es una actividad física activa, ¿no? En cambio, cuando yo realizo una actividad que no implica movimiento, o en todo caso no sería considerado una actividad física, en este caso diríamos que la palabra más exacta aquí sería inactividad, ¿sí? Inactividad. Entonces tendría que marcar como respuesta la alternativa B. Diría, alto es a deporte, como bajo es a actividad. Alto y bajo son antónimos, ¿sí? Alto y bajo son palabras que comparten un significado contrario, mientras que deporte es todo lo contrario a la inactividad, ¿no? O la inactividad es todo lo contrario al deporte. Entonces acá diría que ambas palabras son antónimos, ¿no? Entonces mi respuesta correcta en este caso vendría a ser la respuesta a la alternativa B, ¿sí? Alternativa B. Entonces ahí estamos corrigiendo la alternativa de la diapositiva que está ahí. ¿Ya? Diría, alto y bajo son antónimos, entonces un antónimo de la palabra deporte es inactividad. Entonces ahí estamos modificando como respuesta correcta la letra B. Y en la última, en la 3, me dice vaso es a copa, como agua es a. A ver, aquí tendría que alternar nuevamente, tendría que trabajar la palabra vaso, tendría que relacionarla con la palabra agua, ¿sí? Y tendría que buscar dentro de las alternativas qué palabra se relaciona directamente con la palabra copa, ¿no? Y al momento de yo buscar una respuesta, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, en un vaso bebemos agua, ¿sí? En un vaso bebemos agua. Entonces, ahí estamos modificando la diapositiva. Tenemos que buscar el líquido que bebamos en una copa. Y si yo me fijo dentro de las alternativas,
¿Qué cosa es lo Vino. que nosotros bebemos dentro de una copa? Claro, bebemos un vino, ¿sí? Entonces, vino vendría a ser la respuesta correcta. Entonces, la alternativa o la respuesta correcta vendría a ser la letra A, ¿sí? Entonces, ahí quedaría modificado correctamente lo que es la diapositiva, ¿sí? Quedaría de esta manera, así, ¿ya? Ahí sería ya resuelto y viendo por qué se llaman analogías alternas. Se llaman analogías alternas porque la primera palabra no se relaciona directamente con la segunda, sino que yo salto o como que intercalo las palabras. La primera se relaciona con la tercera y la segunda se va a relacionar con la cuarta, ¿no? O digo que en la primera analogía que dice alabanza es a temor, yo tomo solamente la primera palabra, entonces cuando digo loa, respeto, solamente tomo la primera palabra, ¿no? Y relaciono la primera palabra de cada uno. Digo, alabanza y loa, ¿qué relación tienen? Ambas palabras son sinónimos. Entonces, temor tiene que completarse con su sinónimo, que en este caso es respeto, ¿sí? Entonces, de la misma manera se trabaja con la número 2 y con la número 3, ¿ya? Acuérdense, son analogías alternas porque son palabras que se relacionan de forma intercalada, ¿ya? De forma intercalada. Y por último, nosotros vamos a encontrar lo que son las analogías incompletas. En este caso, cuando nosotros hablamos de analogías incompletas, es porque van a faltar dos palabras, ¿sí? La segunda palabra de la segunda pareja, como en los casos anteriores, y también la primera palabra de la primera pareja. Las soluciones, por lo tanto, contienen siempre dos palabras. Este tipo de analogías suelen ser siempre continuas y han de ser perfectas, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere, qué cosa es una analogía incompleta para que puedan darse cuenta. Aquí también es para editar, a ver, vamos a bajar a editar. A ver, nos dice aquí, por ejemplo, tenemos en la 1, hay un espacio que nosotros tenemos que completar, ¿sí? Buscar una palabra ahí, me dice, es a imagen como radio es A, ¿no? O sea, ¿por qué se llama analogía incompleta? Porque falta acá, mira, falta la primera palabra, ¿sí? Y acá también faltaría otra palabra más, ¿no? O sea, aquí habría otro más en la parte de acá, ¿ya? A ver, lo que está acá, ¿no? Ahí faltaría más. Entonces, por eso se llama analogía incompleta, porque dice que te falta, acá te decía, te falta la primera, ¿sí? Te falta la primera palabra de la primera pareja, ¿sí? La primera palabra de la primera pareja, o sea, acá falta una palabra antes de imagen y te falta la segunda palabra de la segunda pareja, que en este caso vendría a ser la otra palabra que está después de la palabra radio, ¿no? Entonces, yo puedo tantear dentro de las alternativas y ir leyendo y darme cuenta cuál es la posible respuesta, ¿no? Por ejemplo, diría, televisión es a imagen, como radio es a sonido. Luego tendría que decir, fotografía es a imagen, como radio es a palabras. Fotografía es a imagen, como radio es a sonido. Televisión es a imagen, como radio es a locutor. ¿Cuál de las cuatro alternativas vendría a ser la respuesta? La forma de resolver este ejercicio es con lo siguiente. Ahí yo te he colocado una ayuda debajo de la solución y dice, tenemos que buscar un medio de comunicación que se base en la imagen. Entonces, el medio de comunicación que se base en la imagen va a ser la primera palabra que complete antes de imagen, ¿sí? El segundo concepto será en qué se basa la radio. Entonces, dentro de las alternativas, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo marco esta alternativa de acá, la letra A, ¿cómo quedaría?
televisión, esa imagen, mira, vamos a colocar acá, televisión, esa imagen, como radio, ¿esa qué? Como radio, ese sonido. ¿Tendría sentido ahí o no? ¿Estaría bien si yo lo pongo así? ¿Por qué? Mira, a ver, tenemos que buscar un medio de comunicación que se base en la imagen. ¿El medio de comunicación que se basa en la imagen puede ser la televisión? Sí, la televisión es un medio de comunicación. El segundo concepto será ¿en qué se basa la radio? La radio en este caso es el medio de comunicación que se basa en el sonido, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta aquí vendría a ser la letra A, ¿sí? La letra A. Yo no podría decir fotografía porque la fotografía no es un medio de comunicación, ¿sí? Y cuando digo radio, locutor, en este caso, locutor, una radio no se basa solamente en el locutor. El locutor viene a ser un agente, una persona que trabaja en la radio, ¿ya? Pero no es algo primordial, no es algo necesario, ¿ya? Entonces aquí la respuesta sería la alternativa A, ¿sí? La relación sería de medio de comunicación y fundamento, ¿no? O medio de comunicación, elemento principal, ¿sí? Digo que la televisión se basa en la imagen, mientras que la radio se basa en el sonido. En la número 2 me dice, es a poesía como novelista es A. A ver, y en la ayuda que está debajo yo te he puesto lo siguiente. El primer concepto será quién escribe el poema, quién escribe la poesía. Y el segundo elemento que falta sería ¿qué escribe un novelista? A ver, tendría que decir lo siguiente. Verso, esa poesía, como novelista es ensayo. Poeta, esa poesía, como novelista, esa novela. Profesor, la B. La B, a ver, por ahí dijeron la B, ¿ya? Poeta, esa poesía, como novelista, esa aventuras. O verso, esa poesía, como novelista, esa novela. O sea, aquí primero vamos a mencionar a la gente, a la persona o al tipo de escritor, ¿sí? Y luego vamos a mencionar qué produce ese escritor, ¿sí? Y a partir de eso vamos a establecer nuestra analogía. Entonces acá vamos a decir que la respuesta correcta vendría a ser la letra B, ¿ya? La letra B. ¿Por qué? Porque vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, el poeta, o sea, la gente, la persona, el poeta es la persona que escribe poemas, que escribe poesías, ¿no? Y el novelista es la persona o el agente que escribe novelas. Entonces acá estamos hablando de escritor y producción, ¿no? O escritor, especie literaria, ¿no? Entonces la respuesta correcta vendría a ser la letra B, ¿sí? Entonces acá vamos a modificar y la respuesta viene a ser la letra B. En la tercera me dice es a palabras, como partitura es A. Tendría que buscar. Y en la ayuda me dice lo siguiente. ¿Qué cosa contiene palabras? Un conjunto de palabras te puede formar un libro, ¿sí? Un libro. Así como partitura. ¿Qué cosa es lo que conforma una partitura? ¿Qué forman una partitura? ¿Un grupo de qué? Un grupo de notas musicales, ¿sí? Entonces acá la respuesta correcta vendría a ser la letra C, ¿ya? La letra C. Tendría que marcar entonces acá la respuesta es la C, ¿no? Y como ayuda yo diría, el libro contiene palabras, la partitura contiene notas musicales, ¿sí? Una partitura, notas musicales. Un grupo de notas musicales forman una partitura, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres tocar un piano, por ejemplo, vas a tener que leer una partitura, ¿no? Y en esa partitura vas a encontrar las notas musicales que te van a permitir formar el sonido, permitir formar la nota musical, ¿sí? La melodía. Entonces ahí la respuesta sería la letra C. Entonces esto es una analogía incompleta.
Una analogía incompleta es cuando falta la primera palabra y falta la segunda palabra de la segunda pareja de palabras, ¿no? O sea, falta, mejor dicho, la primera y la cuarta palabra, ¿sí? La primera y la cuarta palabra, que tú tienes que buscar dentro de las alternativas cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, a ver acá. Ahí, quedaría así, ¿ya? Ahí está resuelto ya lo que es las analogías incompletas. Está, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, dentro de esta diapositiva, ustedes pueden observar la estructura de una analogía. En este caso, se van a dar cuenta de lo siguiente. Una analogía, un ejercicio de analogía, está compuesto de lo siguiente. Está compuesto de una premisa, llamado también par básico. El par básico o la premisa, en este caso, se coloca en la parte superior, ¿sí? Se coloca en la parte superior. Por lo general en mayúscula, ¿sí? Que en este caso el par base o la premisa viene a ser las dos palabras que me van a permitir establecer una relación. Y yo tengo que buscar debajo voy a encontrar la otra estructura de la analogía, que son las alternativas múltiples, ¿sí? Las alternativas múltiples pueden ser 4 o 5, y dentro de las alternativas múltiples yo tengo que buscar el par análogo o la respuesta correcta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si yo digo que en la premisa me dice advertencia, ultimátum, entonces estoy hablando de palabras que son sinónimos, ¿sí? Palabras que son sinónimos. Entonces digo, la advertencia es un sinónimo de ultimátum, así como en este caso el pedido es parte de la exigencia, es sinónimo de exigencia. Pedido, exigencia, sinónimos, advertencia, ultimátum, sinónimos. Entonces la respuesta correcta aquí vendría a ser la letra D, ¿ya? Pero aquí nosotros, más que la respuesta, nos estamos dando cuenta simplemente de la estructura. Un ejercicio de analogía se presenta de esta forma. Tiene dos palabras en la parte superior, que se llama par base, donde tú tienes que establecer una relación, y debajo están las alternativas, y tú tienes que ver cuál de esas alternativas es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, aquí tienen algunos ejercicios para poder desarrollar. A ver, son 4 nada más, vamos a hacerlo ahora. Y luego vamos a ver un video y el tiempo que sobra ya desarrollamos una práctica para poder culminar, ¿ya? Por ejemplo, acá, muerte, me dice, requiem, amor, ¿qué será? A ver, vamos a poner acá para que ustedes puedan poner. ¿Han escuchado alguna vez esta palabrita requiem? A ver, vamos a poner acá para que ustedes puedan ver el significado. Mira, por ejemplo, acá te dice, ¿qué cosa es un requiem? Un requiem viene a ser una misa de difuntos, dice, ¿no? O sea, el requiem es algo que te va a hablar acerca de la muerte, ¿no? Por eso dice acá, muerte, requiem. A ver, y el tema del amor, ¿en qué se va a tratar, por ejemplo? ¿Se va a tratar en un afecto? ¿Se va a tratar en una plática? ¿Se va a tratar en una pareja, en un poema o en una pasión? ¿Cuál sería mi respuesta correcta acá? La respuesta correcta vendría a ser la palabra poema, ¿sí? Poema. Entonces acá marcaría como respuesta correcta la letra D, ¿no? ¿Y qué tipo de analogía, por ejemplo, encuentro acá? Es una analogía continua, ¿no? Una analogía continua, porque estoy relacionando la primera con la segunda palabra y estoy relacionando la tercera con la palabra que le sigue, que en este caso vendría a ser la respuesta, ¿sí? Entonces acá la respuesta correcta vendría a ser la letra D. Luego tengo en la número 2, depresión abismo, ¿sí? Depresión abismo. En este caso son palabras que contienen un significado similar, ¿no? O en este caso digo que el abismo representa la depresión. A ver, el valle representa la felicidad, el mar representa la tristeza, el acantilado representa la soledad, la cima representa la euforia
o el manantial representa la alegría? A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? En este caso yo relacionaría como respuesta la letra D. ¿Y por qué marco la D? Vamos a decir lo siguiente. Aquí yo voy a formar una analogía alterna. Voy a decir, la depresión, la tristeza, la desazón, el desánimo, el desgano, se va a relacionar con la tercera palabra o con la primera palabra del segundo par. En este caso digo que depresión es antónimo de la palabra euforia, ¿sí? Depresión es antónimo de la palabra euforia. Mientras que abismo es lo que va hacia abajo, ¿sí? Es lo contrario de cima. Cima es la parte superior, lo que va hacia arriba. Entonces acá la respuesta correcta vendría a ser la letra D. ¿Por qué? Porque he formado una analogía alterna, ¿sí? He relacionado la primera palabra con la tercera y la segunda palabra con la cuarta, ¿sí? Entonces marco como respuesta aquí la letra D. Aquí en el número 3 nos dice, por ejemplo, policía, honestidad, ¿sí? Tendría que buscar en las alternativas lo siguiente. A ver, me dice, por ejemplo, ¿qué relación puedo establecer yo entre policía y honestidad? Tendría que decir, ¿no? Todo policía tiene que tener como característica la honestidad. Todo policía tiene que ser honesto. Y entonces diría que la relación es de agente, cualidad, por ejemplo. Agente, característica. Diría, todo padre tiene que tener responsabilidad. Todo sujeto tiene que tener rapidez. Toda fidelidad tiene que tener una novia. Todo ciudadano debe tener nacionalismo. Todo jugador debe tener experiencia. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? La respuesta correcta vendría a ser la letra A, ¿sí? Todo padre tiene que tener responsabilidad, ¿no? O sea, es algo necesario, es algo que sí o sí tiene que pasar, ¿no? Todo sujeto no necesariamente tiene que tener rapidez, no es algo obligatorio, no es algo único, ¿ya? Ciudadano, nacionalismo, podría ser, pero o sea, no es algo también obligatorio, ¿no? Pero todo padre sí siempre tiene que ser responsable, ¿no? Entonces ahí la respuesta correcta vendría a ser la letra A. Y en la última tenemos cometa, espacio. El cometa es un componente del espacio, así como el juguete es parte del área, la pelota es parte del juego, el niño es parte del campo, la isla es parte del mar, la montaña es parte de la cordillera. ¿Cuál sería la respuesta acá? La respuesta vendría a ser isla, mar. ¿Sí? Isla, mar. ¿Por qué? Porque dentro de la alternativa E, por ejemplo, montaña, cordillera, la montaña está dentro de la cordillera, sí, pero un grupo de montañas forma una cordillera. ¿Sí? Un grupo de montañas forma una cordillera. En cambio, un grupo de cometas no forma un espacio, ¿no? Y, por ejemplo, un grupo de islas tampoco forma un mar. En cambio, si yo digo el cometa es parte del espacio, es un componente del espacio, o el cometa habita en el espacio, la isla también habita en el mar, ¿no? Está ubicado en el mar. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la letra D, ¿ya? Ahora, yo les voy a pasar acá los links para que ustedes puedan descargar la diapositiva, las hojas de práctica, ¿sí? Y puedan tener en su computadora o celular los archivos para que puedan estudiar, ¿ya? A ver, vamos a verificar si los links son correctos. Ahí tienen todo lo que es las analogías. Ya está. Entonces acá vamos a enviar este link que yo les voy a pasar. Es para descargar las diapositivas. ¿Ya? Ahí tienen el link para descargar las diapositivas. También hay una hoja de práctica
A ver, vamos a verificar. Fíjense, cuando ustedes ponen el link, ahí les va a aparecer aquí la hoja de práctica y en la parte de acá dice descargar. Ya, ahí descargan ustedes el archivo. Entonces acá vamos a poner hoja de práctica. ¿Ya? Hoja de práctica. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un video para poder finalizar la clase. Y luego ya les explico cómo hacer la práctica. A ver. A ver qué nos tiene acá. No está. A ver. En actividad secundaria. ¿Cuál era el video? No, vamos a ver este video de 5 minutos nada más. Ahí en el chat les he enviado los links para que ustedes puedan descargar las diapositivas. ¿Ya? Eso lo pueden descargar o imprimir directamente para su cuaderno. ¿Ya? Ahí tienen el link para descargar el archivo. A ver, vamos a ver un pequeño video acerca de las analogías, donde se explica la teoría de las analogías y luego comentamos algo y con eso terminamos. A ver, les dejo un ratito con el video, ¿ya? Avísenme al chat, por favor, que se escucha y se ve bien, ¿ya? Saludos jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar una serie de ejercicios que se han presentado en el examen de la UNI. A continuación, pues, vamos a ver el tema de analogías. Analogías, ¿cómo resolver un ejercicio de analogías? ¿Qué pautas debemos tener en cuenta al momento de resolver este tipo de ejercicios? Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer el significado de las palabras, ¿no? Como son palabras que manejamos, grito, dolor, no hay problema con ello, ¿no? No es una palabra tan rebuscada, ¿no? No es una palabra tan difícil o confusa. El segundo paso es inmediatamente identificar la relación principal del par base, vale decir, el tipo analógico. Existen varios tipos analógicos, ¿no? En lo que es analogías. Está, por ejemplo, la relación de complementación, la relación de sinonimia, la relación de parte-todo, ¿no? En fin, en esta ocasión nos percatamos que hay una relación de efecto-causa. Para ayudarnos, podemos, pues, elaborar una oración breve, coherente. Esto se llama verbalización, ¿no? Nos va a ayudar bastante al momento de resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, comenzamos en esta dirección, ¿no? Como primero tenemos el efecto y luego la causa, entonces comienzo yo con esto, ¿no? Digo, si siento dolor, ¿no? Una manifestación de ello es que grite, ¿no? Entonces, vendría a ser el resultado, y el dolor es la causa que genera lo otro, ¿sí o no?
Dolor es una acción, una circunstancia que va a producir, ¿no?, necesariamente un grito, una reacción, una respuesta. Bien, entonces vamos a ver, analizar cada una de las alternativas, ¿no? Empezamos por la alternativa A, alarido y reclamo. Bueno, un alarido es un clamor, un grito de queja, de dolor, pero ¿es producido por un reclamo, una protesta? No. Entonces, vemos que no hay relación entre estas dos palabras, de ningún tipo, ¿no? Alarido, pues lo podría ser un animal herido, ¿no? Y un reclamo, bueno, es propio de las personas. Bien, pasemos entonces a la alternativa B. Convencimiento y argumento. Bueno, voy a empezar por acá. El argumento es una evidencia, es una razón, una prueba, ¿no? Entonces, si mi argumento es fuerte, sólido, contundente, tiene por consecuencia que la persona a quien yo me dirijo se convenza, ¿sí o no? Entonces, hay una relación, efecto-causa. Vamos a ver de todas maneras la alternativa C. Ya tenemos una posible respuesta. En lo que respecta a preocupación y cana, ¿no? Bueno, sabemos pues que la cana es el pelo blanco que sale a todas las personas, ¿no?, que están ancianas. Pero no es un agente causal, es decir, la cana no te va a producir preocupación, ¿no? Sería al revés. Y en analogías, una de las pautas también que vemos acá es que debemos determinar y respetar la posición u orden de los términos, ¿no? Si en este caso primero se da el efecto y luego la causa, pues también esto se tiene que mantener, ¿no? Claro. Pasemos a la alternativa D. Muerte y tristeza. Evidentemente, ¿no?, el fallecimiento de un ser querido, pues, nos produce tristeza, ¿no?, bastante pena. Ahora, seguimos con lo mismo, ¿no?, que encontramos en la alternativa C. Es decir, acá hay una relación de causa y efecto, más no de efecto-causa. Lo mismo sucede con la alternativa B. Robo sirena, ¿no? Tendría que primero ocurrir el robo para luego ya, digamos, pues, emitir ese sonido, ¿no?, de alarma, que es la sirena. En todo caso, ya hemos encontrado la respuesta. Ahí sería la alternativa B, ¿no? ¿Por qué? Para volver a, digamos, reafirmar la respuesta, podemos también seguir verbalizando.